¿Qué tal, amigos? Dios me les bendiga. Dios me les bendiga. Qué placer saludarles en esta hora. Espero que estés bien por la voluntad del Señor. Espero que el Señor haya sido maravilloso contigo. Le traemos una palabra para compartir con cada uno de ustedes. Queremos ser partícipe de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. El Señor está haciendo grandes cosas en diferentes gente, espacio, en tiempo. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y no va a ser la excepción contigo y conmigo. Queremos leer una escritura hoy en el libro de Lucas capítulo 8, verso 22 al 25. Vamos a leer, y dice la escritura: aconteció un día que entró en la barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Mira esto. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Se anegaban y peligraban, dice la escritura. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió el viento y las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo, el verso 25, y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Eso está en el libro de Lucas capítulo 8, 22 al 25, hermano. Preciosa escritura. Le hemos llamado esta meditación, este mensaje corto, Jesús está en la barca. Y verdaderamente Jesús está en nuestro medio, hermanos. Él es el Señor, Él está ahí siempre. La promesa era de que no nos dejaría. Él estaría con nosotros siempre hasta el fin. Entonces el Señor está con nosotros. Y Jesús llega a nuestra vida y el Señor quiere que avancemos. Que seamos agentes de avance, de cambio. Y una vez su palabra habita en nosotros, el soplo del Espíritu, avanzar debe ser parte de nuestro ADN. Está en nosotros el avanzar, debe estar ahí. No podemos estancarnos. Debemos de caminar, dar pasos. Por muy despacio y pequeño que sea, debemos de darlo. Debe de estar en nuestro, por el impulso, por el soplo de su palabra. Debemos de hacerlo, hermanos. Y como toda jornada, como toda meta a alcanzar, como todo nuevo emprendimiento, puede decirlo, trae consigo nuevo reto, trae también nuevo sacrificio, nuevo desafío, y aprendemos también, trae nuevo aprendizaje. Cada vez que damos un paso es una oportunidad para aprender. Como trae consigo toda esta cosa, dice la escritura en el verso 23, dice: mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago. Se anegaban y peligraban. Mira qué tremendo esto. Es en el caminar donde se desencadenan problemas. Es en el caminar donde se desencadenan tormentas, cuando avanzamos. El que no avanza se estanca, es agua estancada. Y a veces ahí nos podemos encontrar con diferentes perspectivas de nuestra vida. Número uno, quiero que aquí encontremos en esta palabra dos cosas: la perspectiva del hombre y la perspectiva de Dios. Cómo nosotros vemos las cosas, es nuestra manera de pensar. Perspectiva del hombre. Dice: llámese jornada, alcanzar meta o emprendimiento, nosotros nos vamos a encontrar con tormentos. Nosotros nos vamos a encontrar con peligro.
Dice que se desencadenó una tempestad de viento en el lago, que se anegaban y peligraban. ¿Por qué sucedió esto, hermano? Porque cruzaron. Posiblemente siempre el viento hubiera llegado, pero no hubieran estado en peligro si no hubieran cruzado. Dice la Escritura que el Señor le dijo, pasemos al otro lado. Cada vez que damos un paso, corremos el riesgo, el peligro, viene el miedo a nuestra vida. Pero la orden fue, pasemos al otro lado. Hay una bendición cuando nosotros obedecemos y pasamos al otro lado. Pero también nos encontramos con tormentos. Y el número uno era que en nuestra perspectiva nosotros vemos que siempre nos vamos a encontrar con tormento. Se van a desencadenar. Todo el que zarpa de un lugar a otro se va a encontrar con ello. Es parte del caminar, es parte del proceso. Y está expuesto a ello. Otra perspectiva, hermano, es que se anegaban, dice la Biblia, y peligraban. Pero lo extraño de esto es que el Señor estaba ahí. El Señor estaba en la barca. Pero se anegaban. Pero el Señor estaba en la barca. Como el Señor estando en la barca, sucede esto. Como el Señor estando con nosotros, sucede esto. ¿Por qué si el Señor está conmigo, estoy pasando por esto? ¿Por qué? Esa es la perspectiva de nosotros. Así nosotros nos encontramos a veces y nos preguntamos, ¿por qué el Señor estando con nosotros me sucede esto? Estas son nuestras perspectivas. Y Dios las entiende. Dice la palabra de que Él se hizo carne. Él sintió en su carne propia que es el abandono a veces, el rechazo. Y por eso es no natural que nosotros nos sintamos de esta manera. Pero también Dios tiene una perspectiva. Desde la realidad de Dios hay otra manera de ver las cosas. ¿Y cuál es la realidad de Dios aquí, hermano? Número uno, el Señor está interesado en nosotros. ¿Sí? En Juan 10:10, el ladrón no vino sino a hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. No estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor está con nosotros. Aunque se desencadene cualquier cosa, Él está interesado en nosotros. No nos deja solos. Hay una salida para con nosotros, para nuestra situación. Podemos ver, para que tengáis vida y vida en abundancia. Eso está en Juan 10:10. Dios es el más interesado en nosotros, que muchas veces nosotros en Él. Porque a veces hacemos alarde de lo que nosotros queremos hacer, estamos interesados. Dios está interesado en nosotros, mucho antes de lo que nosotros nos interesamos en Él. Él está interesado en nosotros. Él vino a nuestro rescate. Dice que cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, Él a su tiempo murió por nosotros. Mira qué lindo esto. Otra perspectiva de Dios, hermano, desde la realidad de Dios, no de hombre. Tenemos que clamarle a Dios. Clamar a Dios. Lucas 8:24 dice, y vinieron a Él y le despertaron. Dice la Escritura. Mire que los discípulos vinieron y le despertaron. Y dijeron esto. Despertándole a Él diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Clamaron al Señor. Yo creo que no podemos quedarnos sin clamar al Señor. Cuando nos encontramos con tempestad, tenemos que clamar al Señor.
Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé. Tenemos que clamarle al Señor. El Señor quiere que ejerzamos también, número 3, fe. ¿Qué encontramos en esta escritura? El Señor quiere que ejerzamos fe. Él le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, certeza, convicción. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Hermano, la palabra transforma la vida. La palabra de Dios transforma nuestras vidas. Cuando oímos la palabra, la creemos, ella puede hacer cambios en nuestra manera de pensar. Ella puede hacer cambios en todo nuestro ser. Cuando la oímos y la creemos, puede cambiar. Y una vez que cambia nuestra manera de pensar, tenemos que ejercer el cambiar nuestra manera de hablar. Hablar fe. El Señor, ellos decían, Señor, maestro, que perecemos. Esa era la perspectiva de ellos. Tenemos que hablar fe. Por lo consiguiente, cuando cambia nuestra manera de pensar, debe cambiar entonces nuestra manera de actuar. Cuando la oímos, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de hablar y por lo consiguiente va a cambiar nuestra manera de actuar. Entonces, hermanos, podremos hablarle a la tormenta. La intención del Señor, Él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? O sea que Él les había dado suficiente palabra para que ellos pudieran abrir los labios y detener la tormenta. Sí, hermano. Podemos detener la tormenta que viene a nuestra vida hablándole a tormenta. Hablándole a la montaña. Tenemos que abrir los labios y hablarle. Pero para eso tenemos que haber digerido la palabra. La palabra de bien, la palabra que tiene poder. El Señor esperaba que los discípulos pudieran hablarle al viento. Y dice la palabra que poniéndose de pie, despertando él, reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Esta es la enseñanza que nos da el Señor hoy. Que podamos retener la palabra. Número 1, hermano, que podamos nosotros clamar al Señor. Podemos clamar al Señor. Que podamos ver la realidad de los ojos de Dios. Y una vez tengamos la fe suficiente por la palabra del Señor, que hace cambios en nuestra mente, nuestra manera de hablar, podamos actuar hablándole a la montaña, hablándole a nuestro futuro, hablándole a nuestra bendición. Podemos hablarle, hermano, y puede traer cambios a nuestra vida. Amén. Podemos abrirnos camino con nuestra palabra. Nuestra palabra trae poder. Así que recuerda, hermano, Jesús está en la barca. Usa las armas que Dios te ha dado en el nombre del Señor. Así que un placer saludarle, hermano. Qué bueno estar con ustedes. Espero que esta palabra haga algo en tu manera de vivir y uses lo que Dios pueda estarnos dando para aplicarlo a tu vida. En el nombre del Señor oro para que el Señor haga grandes cosas contigo. Y si tú no has podido recibir al Señor, también oro para que el Señor entre a tu vida. Escríbanos, comenten, estamos para servirle. Dios me le bendiga, soy el pastor Gerson Flores, gusto saludarle
Hasta la próxima.